Buenos días, bienvenidos a la octava jornada de formación del programa de voluntariado Ribera Voluntaris 2022. Hoy tenemos una jornada llamada Mapeando tu pueblo, taller de cartografía básica, que la va a dinamizar principalmente Mireia de Pablo Peral. Así que os dejo con ella, que la disfrutéis y hasta ahora. Gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, voluntarios y demás gente que se ha animado a participar aquí en el taller? Vamos a hacer dos partes. En la primera voy a hacer una pequeña presentación, pues un poco las definiciones básicas de lo que es un poco la cartografía y un poco de cómo elaborar un mapa, ¿vale? Y después una segunda parte en la que me conectaré a algún IDE, algún servidor, algún visor, y os mostraré también de dónde descargar información geográfica. Y bueno, trataremos un poquito con la intención de dar un punto de inicio de cara a que, bueno, a las próximas formaciones del año que viene podamos hacer otro taller un poquito más avanzado en el que cada uno de vosotros, cada uno de vuestros pueblos como voluntarios, pues podáis manejar información geográfica, podáis meter información en un mapa y demás, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho, ya son y 10 casi, entonces, bueno, voy a poner una pequeña presentación, voy a compartir la pantalla. Entonces, bueno, cualquier duda, consulta, lo podéis ir poniendo en el chat y al final de la jornada, pues bueno, vamos viendo un poco las dudas que vayáis teniendo. De todos modos, os mandaremos la próxima semana, si podemos, un pequeño dossier en el que se amplíe toda esta información que vamos a dar, porque hoy no tenemos mucho tiempo. Entonces, cualquier cosilla, pues igual lo podéis consultar en el dossier y de todas maneras luego os pondré el contacto del Colegio de Geografía, que es el que estoy representando ahora. Y bueno, pues cualquier consulta, lo he dicho, nos escribís o nos podéis consultar en redes sociales, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar un poco haciendo una introducción a esta cartografía. No voy a hablar de todos los temas, como digo, en el dossier estará mucho más ampliado, pero sí que vamos a iniciar un poco la jornada de hoy explicando qué es la cartografía, qué son los mapas y qué son los elementos fundamentales que debe tener un mapa. Entonces, la cartografía como tal pues es una ciencia, es un estudio de las relaciones que tiene pues cualquier actividad que sea de interés. En nuestro caso, pues conocemos nuestros pueblos, podemos cartografiar pues eso, cualquier interés que tengamos en nuestro pueblo, como puede ser el patrimonio, temas históricos, temas de naturaleza, podemos cartografiar cualquier tema y todo eso va a estar expresado en un mapa, ¿de acuerdo? Para el otro lado. Entonces, ¿cómo surge la cartografía? Pues básicamente por la necesidad de crear un mapa, de representar toda la información que tenemos, cultural, histórica, etcétera, en un papel, en un mapa. Por lo tanto, va a ser fundamental que conozcamos nuestro territorio, que vosotros como voluntarios ya habéis hecho una gran labor y ya conocéis perfectamente nuestros pueblos. Y es muy similar la hora de realizar un mapa con lo que ya habéis hecho para diseñar vuestras rutas. Primeramente recogisteis todos los datos, consultasteis a un montón de fuentes, luego para hacer esa ruta tuvisteis que manipular, tuvisteis que hacer una sintetización, tuvisteis que observar todos los datos que teníais y realmente buscar cuáles son los principales que queríais mostrar luego a la gente, a todos los visitantes que vienen, pero finalmente en nuestro caso pues lo vamos a interpretar luego en un mapa, ¿de acuerdo? Algo que es fundamental son los elementos que va a contener ese mapa. Básicamente son dos, las localizaciones como tal, es decir, que son las ubicaciones, los lugares donde se encuentran esos elementos, y los atributos, son las características que tienen. Por ejemplo, una localización
podría ser uno de los elementos, por ejemplo, de uno de los bienes que se muestren en la lista roja de Hispania Nostra, por ejemplo. Esta semana, lamentablemente, hemos conocido que el castillo de Coruña del Conde se mete en esa lista. Eso sería una localización y los atributos serían las características que tenga pues, ese castillo. Por ejemplo, pues, el siglo en el que se construyó, los materiales con los que están hechos. Toda esa información la podemos meter en un mapa. Y un mapa siempre va a estar a escala. La escala es la relación entre la realidad y lo que se representa. Vamos a tenerlo representado de dos maneras. Puede ser una escala numérica en la que se presente directamente el número. 1 centímetro equivale a 2000 centímetros del mapa, pues 1, 2000. O simplemente una escala gráfica en la que aparece una barra. Daría un poco lo mismo. Es lo mismo de diferentes maneras expresado. Pero lo que sí que siempre tiene que estar es presente, ¿vale? Entonces, según el tipo de escala, pues tendremos diferentes tipos de mapas. Alguien tiene el micrófono. Estoy en... No, se terminó el fregasuelos, mamá. No me dijiste nada. Perdón. Vale, entonces nosotros los que vamos a utilizar para nuestros pueblos básicamente van a ser mapas de gran escala, que el gran escala no es que sea el número grande, sino que es el más pequeño. Son mapas de 1,5000, incluso en nuestros pueblos pues más pequeños. Podemos hacer de 1,2500, etcétera. Y según el tamaño pues tendremos más. También según la tipología vamos a tener diferentes mapas. Pueden ser generales, los que digamos, representen fenómenos geográficos diferentes, como pueden ser los gráficos, los temáticos, que son los que vamos a explicar más adelante y son un poco los que veremos, y hay otros tipos de mapas también. Y uno de ellos, los que hablábamos antes de gran escala, que son los más detallados, son los que los llamamos planos, que les habéis visto multitudes de veces, porque los planos urbanos precisamente se llaman así, planos. Y toda esa información geográfica las vamos a plasmar en un mapa a través de 3 símbolos, de 3 simbologías, que van a ser los puntos, las líneas y los polígonos. Los puntos, pues por ejemplo, el listado de árboles singulares que tenemos aquí en nuestra comarca, pues cada árbol singular será un punto. Tenemos luego líneas, las líneas pueden ser ríos, pueden ser carreteras, pueden ser cañadas reales que atraviesan la comarca, puede ser mucho tipo de información. Y finalmente los polígonos. Los polígonos no solo son masas de agua, también pueden ser parcelas donde se ubique un bien, un molino, un antiguo palacio. Eso se va a representar con polígonos. Y luego, a la hora de representarlo en papel, de tenerlo ya en el papel como tal, el mapa, pues tenemos que indicar siempre unos elementos que son fundamentales, como es el título, que en este caso, bueno, os he puesto ahí el ejemplo de un topográfico. Tenemos arriba el título, que pertenece al de Castrillo de la Vega. Tenemos también indicando quién es el autor, con el logotipo de la empresa, en este caso, bueno, la institución que se elige, el Instituto Geográfico Nacional. Y abajo tenemos multitud de información donde aparece la orientación, la escala y leyenda, que bueno, tenemos por aquí diferentes tipos de información que podemos encontrar, usos de suelo, los signos convencionales de toda la vida, como los mapas de carreteras, toponimia, en este caso también aparecen vértices geodésicos que se encuentran en esa hoja. Y lo que os comentaba también de la escala, que en este caso viene de los dos tipos, numérica y gráfica, la orientación, dónde está el norte, y otro tipo de información de proyecciones y demás, que bueno, ahora veremos un poquito más adelante. Porque hasta aquí un poco lo básico y ahora hablamos un poco de lo que son los principios de la cartografía. Esto voy a pasar muy rápidamente porque tampoco es algo que tengáis que aprenderos. Hay 3 sistemas, digamos, que componen la cartografía, son los de coordenadas, los de referencia y los de proyección. Pero bueno, esto lo tenéis más ampliado en el dossier que os comentaba al inicio, que os mandaremos la próxima semana. Pero bueno, a grosso modo, para que no resulte raro a veces que consultáis alguna página web, algún visor y veis las coordenadas y veis palabras que no entendéis y siglas que no sabéis, pues os lo explico rápidamente.
Como sistemas de coordenadas tenemos dos tipos, las geográficas, que las de toda la vida que se medían en grados, minutos y segundos, y las que prácticamente veis actualmente que son todas en metros, que son las rectangulares. Por ejemplo, aquí he cogido una captura del visor del SIGPAC del Ministerio, donde aparece por ejemplo, la ermita de San Pedro de Villalba. Esas son las coordenadas que tiene, tanto las geográficas en grados, minutos, segundos, como las rectangulares o cartesianas que se llaman, que son con ejes X e Y, y eso aparece en metros. Pero también vais a ver que pone uso UTM 30, datum ETRS 89. Bueno, pues eso se refiere a otras cosillas. En este caso, UTM. UTM es un tipo de proyección. Bueno, pues hay unos sistemas de proyección en el que consiste en traspasar los datos de la esfera terrestre, del globo terráqueo, al papel. Hay multitud de sistemas de proyección, pero el que más se utiliza, y sobre todo nosotros en donde estamos aquí en Europa, básicamente, bueno, principalmente en todo el mundo, pero aquí veremos proyección UTM uso 30. Quiere decir que es una proyección cilíndrica, en este caso es una variable de Mercator, en la que está dividido el planisferio en 60 usos de 6 grados cada uno, con lo cual 60 por 6, 360 grados que tiene una circunferencia, una esfera. Entonces, el antimeridiano de Greenwich, entonces más o menos nosotros estamos en la península ibérica entre el 29 y el 31, creo recordar. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva anterior veíamos uso UTM 30, quiere decir que estamos en el 30, ¿vale? Y el datum, digamos que es un sistema de referencia. Los sistemas de referencia, digamos que se hacen para diferentes lugares teniendo en cuenta un poco el interés del área local. Normalmente se suele hacer por países. En el caso de España utilizamos ETRS 89, pero bueno, que no suene raro si utilizáis Google Maps y veis que es WGS84, que es el que utiliza esa plataforma. Entonces, bueno, simplemente comentaros eso por si no suenan las siglas que veáis, si alguna vez habéis consultado algún visor, pero bueno, que no es importante a la hora de hacer un mapa vosotros cuando metáis información geográfica, porque esto ya va a venir dado, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a meter ya un poco con los mapas topográficos. ¿Por qué? Porque son los principales de los que se saca principalmente las bases para hacer el resto de mapas. Si habéis manejado alguno, normalmente, bueno, es muy característico, pues sobre todo por los colores, que es una normativa que hay. Pues los verdes son las llanuras, los terrenos más bajos, y según vamos subiendo la altitud, pues vamos encontrando colores marrones, sienas, hasta llegar a los blancos, que serían los valores extremos, alta, típico de los azules, que son todas las masas de agua. Cuantas más profundas sean, cuanto más el lago sea más profundo, el océano más profundo, más intenso será ese azul. Y voy a contar rápidamente también 4 definiciones básicas que podemos encontrar también dentro de la topografía, ¿vale? Dentro de los mapas topográficos, como son las curvas de nivel, que todos los mapas topográficos tienen un montón de líneas de color así marrón. Pues bueno, son, digamos, se crean, imaginemos, ¿no?, como si cortásemos el terreno por la misma cota de nivel, digamos, por los mismos metros. Entonces van a resultar una serie de círculos que nunca se van a tocar porque son diferentes altitudes. Entonces, dependiendo del tipo de terreno que tengamos, pues vamos a tener diferentes formas de esas curvas de nivel. Cuanto más pegadas estén, quiere decir que hay más pendiente. Cuanto más amplias estén, diremos que el terreno es más llano. Y una cota, pues una cota de un punto es el valor de la equidistancia que se hace sobre todo teniendo de referencia las principales curvas de nivel. Normalmente cada 1000 metros son las principales. Entonces, bueno, se van haciendo diferentes puntos y se les llama cotas, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, tenemos la pendiente, que ya os he comentado y que cualquiera sabe. Si ha subido un puerto de montaña también veis que se mide en grados, es la inclinación que hay entre dos puntos.
y ese ángulo que se crea es la pendiente, ¿de acuerdo? La pendiente del terreno. Y por último, pues un perfil topográfico que seguramente ya también conozcáis, porque, por ejemplo, las rutas de Te enseño mi pueblo que están en la plataforma Wikiloc te saca esa ruta dentro del mapa, te marca y además te saca el perfil topográfico. Es decir, el corte que se hace en un mapa y se ve un poco todas las formas básicas que tiene el relieve y bueno, también sirve para interpretar muchos perfiles, además de topográficos, se suelen hacer geológicos también. Bueno, y aquí os he puesto de ejemplo el río Duero, no podía ser de otra manera, pasando por todo el centro de nuestra comarca, desde que nace en el pico de Urbión, toda una gran pendiente que baja hasta prácticamente llegar a la ciudad de Soria y ya es mucho más plana desde que cruza todo Castilla y León y una vez que entra en Portugal pues vuelve a tener más pendiente hasta que finalmente va llegando a la desembocadura y ahí ya la pendiente es mucho más baja. Y bueno, ya nos meteríamos un poco en lo importante, en lo que son los mapas temáticos, que aquí tenéis diferentes tipos. Y bueno, os quería comentar que la idea que tenemos para próximas formaciones para el año que viene, quizás sea que cada uno de nuestros voluntarios pues, puedan hacer de sus pueblos un mapa temático, que puede ser un mapa sobre la cultura que tenga o los hitos culturales que tenga, los elementos culturales, o puede ser también de población, ¿por qué no? O sea, podemos hacer diferentes mapas temáticos. Pero lo importante es siempre de un mapa temático es tener bien claro qué vamos a expresar, qué vamos a representar. Porque un mapa tiene que ser claro, tiene que recoger mucha información, pero también hay que simplificarlo porque sobre todo tiene que ser legible, no por meter mucha información va a ser un mapa más completo porque tiene que resaltar lo más importante y si es indescifrable pues vamos a decir que prácticamente no tiene valor ese mapa. Por lo tanto, vamos a tener que esquematizar, al igual que vosotros hicisteis para diseñar vuestras rutas de Te enseño mi pueblo, que no podíais contar todo lo que habéis ido conociendo y recopilando información durante 2 horas que duran la ruta. Habéis tenido que sintetizar. Por lo tanto, en un mapa temático también vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener muchísima información y vamos a tener que sintetizar exactamente el contenido que vamos a querer, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser expresivo y digamos que en el primer golpe de vista vamos a tener que ver los elementos más importantes. Entonces, bueno, dentro de mapas temáticos tenéis diversos, como os digo, pues lo típico de vegetación, hidrográficos, es decir, de medio físico, cualquier mapa temático, pero también podemos hacer nuestros propios mapas temáticos de aquí de la ribera y de cada uno de nuestros pueblos. Vamos a coger un mapa base que puede ser el topográfico o puede ser, por ejemplo, una ortofoto que luego veremos a continuación, al que incluiremos ahí nuestro contenido temático. Pues, por ejemplo, pueden ser los bienes de interés cultural o, por ejemplo, pueden ser los rollos jurisdiccionales que tengamos, etcétera. Un montón de información que podemos sintetizar para finalmente crear nuestro mapa temático de la ribera del Duero burgalesa, por ejemplo. Entonces, el último punto de lo que os voy a hablar en esta introducción, que no sé cómo voy del tiempo, al igual que en muchos mapas se utiliza el topográfico como base, sí que muchos de vosotros, por ejemplo en Google Maps, podéis poner que se ponga de fondo la ortofoto. Hay diferencias en lo que es la ortofoto de la fotografía aérea. O sea, la fotografía aérea es una fotografía más técnica de fotografía que todos conocemos. Sin embargo, la ortofoto va a ser una foto también hecha aérea, pero va a estar georreferenciada, va a tener una proyección y va a estar rectificada de tal manera que sea totalmente perpendicular y todo lo que se represente en esa ortofoto, digamos que va a estar representada lo que es la realidad real, o sea, fielmente representada. Y también contiene mucha más información, porque es mucho más intuitivo ver una ortofoto que ver un mapa topográfico de fondo y tener que interpretar o colores o líneas que no sabemos. Por lo tanto, sí que es mucho más
visual. Pero bueno, todas estas cosillas o trabajaremos con ellas en próximas ediciones, a ver, con algún sistema de información geográfica en las que nos conectaremos a diferentes servidores y podremos descargarnos o utilizar pues bases de ortofoto, o mapas de lo que queramos, o mapas de ocupación del suelo, que también son interesantes, y podremos hacerlo más adelante. Pero bueno, hasta aquí un poco las nociones básicas un poco de cartografías o de tipos de mapas y de contenidos. Y aquí os pongo un poco un listado de recursos, que bueno, también en el dossier que os mandaremos están todos los enlaces a las webs y demás, en la que podéis encontrar un montón de información geográfica, tenéis visores, podéis hacer mediciones, podéis consultar datos. Sobre todo tenemos bueno, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, y el Centro Nacional de Información Geográfica, que es el gran organismo, tiene una gran cartoteca, tenemos un montón de información, muchísima, que luego bueno, nos meteremos ahora luego a continuación en la web para que veáis un poquito parte del contenido que podemos encontrar. Y a su vez, todas las comunidades autónomas tienen también su servicio de cartografía. Y nosotros en Castilla y León lo tenemos dividido en dos, lo que es el IDECIL, que es la infraestructura de datos espaciales, y el ITACIL, que igual os suena más a alguno de vosotros, que es el Instituto Tecnológico Agrario. Ambos gestionan el vuelo fotogramétrico. Bueno, no me voy a meter en rollos, lo que sirve para luego sacar todas esas ortofotos. Ellos mantienen, actualizan y siguen generando toda la información geográfica de nuestra comunidad autónoma, y de ambos lugares pues podremos sacar toda la información que necesitemos como base para crear luego nuestros mapas, a lo que añadir toda la documentación, toda la información que hemos ido recopilando para hacer nuestras rutas de Te enseño mi pueblo. Más recursos que tenemos, quizá alguno de vosotros hayáis consultado el catastro a través de su sede electrónica. Os pongo también el PNOA, que es el Plan Nacional de Ortografía Aérea, que bueno, es un poco, también depende del Ministerio de Higiene, y ahí está toda la ortofotografía que hay en España desde que se empezó a generar, ¿vale? Tenemos también el primer vuelo, el del 56, creo recordar, que es súper importante, es un poco, marcó un hito en la ortofotografía, sobre todo a la hora de fotografía aérea. Y tenemos luego diferentes de ocupación de suelo, que ahí sí que contiene muchísima información. El sistema del SIOSE, muchísima información que podemos encontrar y que igual también os sirve para ampliar información de vuestros pueblos, o sea que puede ser interesante. Y bueno, ahí luego tenemos, bueno, os he comentado de Wikiloc, que eso sí que lo tenemos ya un poco hecho, eso ya lo tenemos avanzado, porque todas las rutas de Te enseño mi pueblo están en Wikiloc. Pero bueno, vamos a conectarnos a OpenStreetMap, que es, digamos, un mapa interactivo en el libre que podemos editar nosotros mismos. Nos podemos crear un usuario y podemos generar mucha información geográfica que tenemos de nuestros pueblos. Ya hay una base, pero esa base, por ejemplo, la podemos ampliar. Igual sí que viene la iglesia del pueblo, pero nosotros podemos ampliar diciendo de qué siglo es o de qué estilo es. Podemos ir ampliando esos atributos que os decía al principio. Y si hay alguna cosilla que no aparezca en ese mapa, pues podemos incluirlo. Al igual que Google Maps. Google Maps me supongo que todo el mundo lo usará simplemente para cómo llegar de un punto a otro. Pues que sepáis que también se puede contribuir a crear información geográfica dentro de Google Maps. Podéis ir creando puntos que quizá no estén de vuestros pueblos. Incluso luego podemos hacer nuestros propios mapas, pues si nos vamos de viaje a algún sitio, pues tener ya marcados y no tener que estar buscando uno en Google Maps, sino que nos podamos guardar nuestro mapa ahí. Y por último, bueno, os pongo uno de los tantos sistemas de información geográfica que existen, en este caso QGIS, que es un SIG libre, que se puede descargar gratuitamente, y que la intención un poco de próxima formación sea utilizar ese SIG para poder editar y crear nuestros mapas de la ribera, ¿vale?
Entonces, bueno, hasta aquí un poco la introducción de este taller de cartografía. Si tenéis algunas dudas, ahora vamos un poco leyendo el chat, o si queréis lo dejamos para después y vamos trasteando en las diferentes webs que os mencionaba. Y aquí tenéis el contacto del colegio nuestro. O sea, es un colegio profesional nacional, pero tenemos diferentes delegaciones y yo la que pertenezco, que tengo algún compañero por ahí conectado. Y bueno, tenemos ahí unas redes sociales por si nos queréis seguir también. Pues bueno, sí que solemos poner temas de actualidad, lamentablemente últimamente de tema de incendios que hemos tenido también cerca de, bueno, en nuestra comunidad autónoma sobre todo. Entonces, bueno, tenemos mucha información y cualquier consulta, si tenéis alguna duda o queréis aprender alguna cosilla más o alguna cosa que no sepáis y queráis preguntarnos, pues bueno, ahí tenéis nuestra dirección de correo electrónico. Vale, pues hasta aquí está. A ver, un momentillo, ahora me quiero conectar. Vale, a ver, un momento. Vale, veis todos, me he metido ahora en la web del IGN, supongo que lo veréis bien. Nada, es simplemente ign.es, os metéis y aquí hay un montón de información en la que os podéis perder casi buscando cosillas o cosas que necesitéis para ampliar vuestras rutas, por ejemplo, si queréis indagar sobre temas de toponimia, por ejemplo, hay una parte de cartografía histórica súper interesante que os puede venir muy bien para ver un poco la evolución de nuestros pueblos, incluso de las comunicaciones y demás, que puede estar muy bien. Tenéis visores, tenéis descargas de información. Por ejemplo, si nos metemos aquí en el centro de descargas, lo que os decía, tenéis un montón de mapas. Bueno, sí que es verdad que luego tendréis acceso a los formatos que se utilizan en SIG, que bueno, ahora en este taller no lo veremos, pero si hacemos el próximo año uno un poquito más avanzado, pues bueno, aprenderemos un poco cómo manejar estas cosas. Y a ver, ¿cómo voy para atrás? Que se me ha abierto aquí. Tenemos este visor, que también es interesante. A ver si se me carga. Bueno, aquí tenemos el visor. Como veis, si voy moviendo el cursor, me va apareciendo aquí abajo las coordenadas y a la derecha vamos viendo la escala. O sea, si voy haciendo zoom, un poco en otra comarca, veis que la escala va variando el número, las coordenadas van bajando, o sea, se van aproximando, perdón. Y, por ejemplo, no sé, que veo a Agustín por ahí, tenemos aquí a Zazuar. Pues tenemos luego diferentes capas en las que poder meternos. Aquí a la derecha tenemos las capas con las que podemos trabajar. A ver, un momento que voy a quitar. De capas tenemos, pues veis, por ejemplo, cartografía histórica, que tenemos planimetrías, tenemos las primeras ediciones, luego tenemos del PENOA, lo que os comentaba, de ortofotos, de SIOSE, ocupación de suelo histórico. A ver, vamos a... Ah, vale, espera, o sea, el servicio de IDE. Por ejemplo, a ver, en el 2005, vamos a ver si podemos conectarnos. Aquí vemos los usos del suelo y si vamos a la leyenda, a ver con dónde está. Si vemos aquí la leyenda, vemos el tipo de información que tenemos. O sea, este rojo es el casco, digamos, donde están las viviendas, las casas. Vamos, hacemos un poco de zoom. Pero luego vamos teniendo diferentes colores dependiendo un poco de lo que hay. Pues vemos que tenemos pastizal, herbazal, tenemos combinados de cultivos que hay justo cerquita.
Y, por ejemplo, lo que es el río, tenemos todo este bosque, se suelen denominar, y bueno, pues puede ser interesante ir viendo la evolución. Por ejemplo, este es del 2005, uy, me he salido mucho del zoom, pero podemos encontrar mucha más información. Por ejemplo, capas de fondo, a ver qué podemos tener. A ver, mapas históricos. Vamos a coger la 25.000, por ejemplo. Aquí tenemos pues un topográfico. A ver, voy a quitar este por si acaso. Y aquí tenemos, a ver, vale, bueno, en este caso el topográfico, la leyenda siempre es la misma. Bueno, podéis tener también la evolución también, si ha habido nuevas poblaciones, si se ha ampliado el casco, si ha habido una nueva urbanización o lo que sea, siempre lo podemos ir viendo, ¿vale? Y bueno, pues un poco muchísimas cosas las que podemos encontrar aquí en la base del IGN. También, a ver, este es el visor, voy a ir cerrando, y el centro de descargas. Una cosilla que tiene desde hace poco, bueno, ya un par de años o así, son los mapas a la carta que podemos encontrar y podemos crear, básicamente. O sea, podemos hacer un mapa elaborado en el que, por ejemplo, vamos a acceder aquí, vamos a tener nuestro mapa. A ver, espera, voy a minimizar aquí. En el que podemos ir a buscar nuestra zona. A ver, subimos. Por ejemplo, vamos a ir Fuente Elisendo. Veo que hay voluntarios de Fuente Elisendo. Pues nos vamos metiendo por aquí y podemos crear nuestro tipo de mapa. Podemos hacer un 25.000, por ejemplo, y podemos incluir los puntos que queramos. Podemos crear, podemos insertar puntos, insertar líneas, insertar superficies, o sea, lo que os hablaba de puntos, líneas y polígonos. Podemos incluso añadir un pequeño texto, por ejemplo, si queremos incluir la próxima ruta de Te enseño mi pueblo de Fuente Elisendo, pues podemos crear con líneas la ruta por donde va pasando y luego pues insertar textos donde haya una parada. Pues aquí visitamos la iglesia, aquí visitamos un lagar. Podemos ir incluyendo muchas cosillas y luego podemos cargar también en otras rutas que tengamos ya realizadas. Ahora, como no tenemos ninguna hecha, pues no podremos cargar nada. Y luego podremos guardar estos cambios que vayamos haciendo e incluso pues podemos llegar a imprimirlo en formato papel. Entonces vamos a ver si puedo cargar, a ver, si ponemos, a ver, yo creo que aquí se podía cargar otro mapa. A ver, vale, esto no vamos a poder. Bueno, tenía yo uno preparado que le tengo aquí en papel. Bueno, si vamos seleccionando, es que no sé si no cargo nada. Luego, si lo sacamos luego en papel, va a salir así. Por ejemplo, en vez de mapa a la carta pondremos Te enseño mi pueblo Fuente Elisendo. El autor puede ser Voluntaris. Y aquí en la imagen podemos subir pues, la foto más representativa de Fuente Elisendo, que puede ser por la fuente, la iglesia, lo que queramos. Si no, tenemos por aquí también alguna que tenemos que podemos subir por aquí a ver cuáles hay. Por ejemplo, cualquier mapa, por ejemplo, lo podemos poner aquí de portada. Y seguir pasando y luego ya tener nuestro área del mapa en el que, bueno, al final se me ha quedado Madrid porque no he guardado los cambios, y poder generar nuestro propio mapa. Esto a veces es útil porque muchos de nuestros pueblos están divididas entre las hojas 25.000, suelen estar dividido el término municipal en 2 hojas y puede ser un poco incómodo trabajar con 2. Entonces puede ser muy útil este tipo de mapa a la carta y incluso en el que podamos cargar uno. Yo tengo aquí uno en papel, que bueno, ahora no puedo enseñar, luego os enseñamos, en el que lo hicieron unos compañeros porque iban a hacer una ruta
mapa a la carta y así se lo sacaron y fueron con ello de campo, o sea que puede ser también algo útil. Esto un poco dentro de todo lo que es el IGN, pero luego se hablaba también de IDECIL. IDECIL es, como os decía, la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León. Aquí tenemos muchísima información. Bueno, por categorías podemos ir buscando también. Aquí tenemos mapas populares que ya están hechos y los que podemos consultar. Por ejemplo, alguno que sea, por ejemplo, la distribución de la alondra, que esto lo tenemos por aquí, por el páramo de Corcos. Por ejemplo, si entramos, vamos a podernos descargar en formatos de manera que podamos trabajarlo con un SIG, pero por ejemplo lo podemos visualizar en un mapa. Entonces, si abrimos este enlace, supongo que se abrirá en la capa, a ver si no tarda mucho, que nuestra conexión aquí a veces es un poco lenta, pero bueno, se abrirá una capa en la que vengan todas las áreas, me imagino, donde está el hábitat de la alondra ricotí. Entonces, a ver si podemos entrar. Vale, sí, muy bien, lo de la Unión Europea. A ver. Mirad, pues sí, ya se ve por aquí colores amarillos. Si esto es páramo de Corcos, a ver. Prácticamente en el término de Aza, la sequera. A ver si se va cargando bien. Pues aquí tenemos con una capa de tipo polígonos diferentes áreas donde está. Entonces, si pinchamos en una de ellas, nos aparece esta información. Efectivamente es el páramo de Corcos, es un tipo tomillar pradera y si damos aquí a más información, pues mira, va a la página web de medio ambiente de la Junta, donde está el estudio para mejorar el conocimiento de las poblaciones de alondra ricotí. Bueno, pues es interesante también tener este tipo de información. Si vamos a otra capa, a ver, me salgo para afuera. Tenemos aquí. Si vamos a otra capa, bueno, estas capas son las que están creadas, pero luego nosotros podremos crear, cuando sepamos un poquito más el año que viene, nuevos mapas temáticos. Y lo que sí que tenemos es un visor dentro de este, o sea, ahora no quiero lo de la alondra, a ver. Perdón. A ver. A ver, consultar diferentes mapas, por ejemplo, que se hablaba de las ortofotos. Tenemos vuelos recientes con las últimas ortofotos que se han generado, pero también tenemos vuelos históricos, ¿veis? Por ejemplo, el del 56 que os comentaba. A ver, vamos a conectarnos, por ejemplo, vamos a ver la del 56, que puede ser igual interesante. Vamos a añadir esta foto y tenemos que hacer un poco igual de zoom. A ver, si nos metemos, por ejemplo, en Torre Galindo, que están también nuestras voluntarias conectadas. Vamos a ver cómo era Torre Galindo en el año 56. Este vuelo en concreto, el del 56, ha servido de referencia y de comparación con la realidad en muchísimos trabajos. Aquí, pues a ver, es que tarda un poquito en cargar, pero tenemos un montón de información de toda, fíjate, toda la ribera del Riaza, eso sí, es un vuelo en blanco y negro, eso sí, y podemos luego, vamos a cargar, por ejemplo, la del último año. Pues mira, bueno, ya aparte de que sea en color, vamos a ver, hacerlo más transparente la última. Mirad cómo ha ido creciendo, en este caso Torre Galindo, desde el 56, como era, y vamos viendo la evolución hasta cómo es en la actualidad. Esto os puede servir para
para ver un poco también, pues eso, de qué vivían nuestros vecinos antaño en los pueblos. Pues se ve un poco también la evolución, sobre todo las tierras de cultivo y las casas también, si se han ido construyendo más viviendas. Pues bueno, esto también, podéis aquí trastear un montón porque tenéis un montón de capas de medio ambiente, de cultura, tenéis yacimientos, un montón de cosillas, ¿vale? Entonces, bueno, esto a nivel de instituciones de IGN y de CIL, ¿vale? A nivel de Castilla y León. Y luego os quería hablar un poquito de Google Maps. Google Maps, todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, vamos, no, a ver, no sé si hay voluntarios hoy se han conectado de Baños o de algún sitio, ¿no? Bueno, yo había preparado un pequeño... sí, mira, sí hemos visto. Bueno, aquí lo que se puede hacer es contribuir con información geográfica. Si tienes tu usuario de Gmail, por ejemplo, que todo el mundo lo tendrá, lo que podemos hacer es aquí en tus contribuciones pues crear puntos que igual no tenemos. O sea, nos hacemos lo que llaman local guide y podemos crear unos puntos. Yo el otro día estuve creando algunos, me los tendrán que validar. A ver, la panadería, yo ahora no recuerdo cuál puse, ahora no recuerdo. Siempre aquí podemos contribuir con algún punto, pues eso. Pues es que en mi pueblo no aparece el rollo jurisdiccional y es muy importante, pues podemos pincharlo, crearlo, incluso darle más información. Pues es un rollo jurisdiccional y data del siglo al que sea. Y podemos ir incluyendo información, o bueno, tema de turismo, pues no de siempre, casas rurales o de servicios, pues aquí está el consultorio médico, por ejemplo aquí en el caso de Baños, yo creo que está aquí donde ahí no viene el consultorio médico, pues podríamos incluirlo, que queramos, un parque, la zona de bodegas, lo que queramos. Y luego, una vez que lo tengamos todo creado, lo que podemos hacer es crear nuestro propio mapa. Entonces, si vamos aquí al menú, si vamos a tus sitios, tenemos diferentes. Tenemos aquí listas, etiquetados, visitados y tenemos mapas. Y yo creé el otro día aquí Baños de Valdearados. Entonces, he ido marcando en mi mapa, por ejemplo, la Villa Romana, que se me ha pinchado aquí. Si activo la capa de patrimonio religioso, pues se me han incluido tanto la ermita del Santo Cristo, la que está arriba en el cerro, en la zona de bodegas, como la iglesia de la Asunción, la que está justo en el centro del pueblo. Me he creado una capa de turismo donde aparecen dos de las árboles que hay en Baños y me dejé aquí preparada otra que se llama equipamiento. Por ejemplo, aquí en equipamiento vamos a meter el ayuntamiento. El ayuntamiento que está, a ver, aquí, si pincho, bueno, tengo que abrir primero, ahora no me dejará. Tengo que ir a... perdón. Vale, a ver, se me ha ido. Tengo que abrirlo en mis mapas. O sea, aquí tengo todos los que tengo guardados como visor, pero si quiero editarlo, tengo que abrir en mis mapas. Entonces se me abre otra pestaña en la que ya puedo editar. Entonces teníamos lo que hemos visto, entonces equipamiento, ahora mismo no tengo ninguna. Puedo crearlo. Si pincho aquí en el ayuntamiento, se me crea aquí, sale la etiqueta. Y dice que está en la calle Salceda 8 y tal, pues le voy a añadir a mi mapa. Entonces automáticamente ya se me ha puesto aquí en mi mapa. Y a este mapa yo le puedo dar un estilo diferente. Por ejemplo, al ayuntamiento, pues voy a buscar, a ver aquí en iconos, no sé si vendrá la palabra ayuntamiento. Anda, pues sí, un ayuntamiento, pero pues no sé, Japón. Bueno, imaginemos este símbolo de ayuntamiento y le podemos dar a todos el mismo color. Por ejemplo, al ayuntamiento pues le vamos a dar el negro o este tipo de RGB marrón. ¿Vale? Entonces luego pincharemos otro punto y me saldrá con... O sea, si luego quiero tener todos iguales, por ejemplo en turismo tengo el alojamiento como
como simbología, en el religioso, en este caso como son cristianas, pues he dejado la cruz, y en arqueológico pues he puesto aquí la villa romana como una casa que era. Puedo crear más capas, le doy aquí añadir capa y le puedo añadir otra que se llame, pues no sé, tenía patrimonio arqueológico, puedo poner patrimonio natural y puedo crear una nueva capa y de nuevo en esta capa pues incluir otra capa que sea natural. Pues si tuviéramos un parque, por ejemplo, podríamos inicialmente incluirlo en Google Maps y luego ya tenerlo pasado a este mapa. Nos puede ser útil porque cuando te vas de viaje a veces, para luego no estar buscando, a ver, ¿dónde estaba la iglesia? Buscas otra vez iglesia y tal. Teniendo aquí todo, tenemos nuestro propio mapa temático. O sea, esto es un mapa temático en el que vamos a guardar los puntos de interés, en este caso de baños, que nos interesa, ¿vale? Pues un poco otra utilidad que tiene Google Maps, que igual no sabíais, entonces, bueno, pues como nota. Y por último, ya donde nos vamos a meter es en OpenStreetMap. Si metéis en la web openstreetmap.org, pues entráis aquí, podéis meteros como para consultar sin tener que registraros, pero podéis, a ver, ¿dónde hay más voluntarios? A ver, de Villascusa, a ver, vamos a Villascusa. A ver qué me he pasado de lado. Aquí. En Villascusa, ¿qué tenemos? Pues, a ver, vamos haciendo un poco zoom, a ver si se carga. Bueno, pues aquí tenemos ya cosas editadas. Tenemos la ermita del Santo Cristo, tenemos la iglesia, tenemos un consultorio, una zona de parques, de fuentes, tenemos diferentes cosillas. A ver que si voy pinchando. Lo que pasa es que yo ya me he metido con mi usuario, entonces lo que podemos hacer aquí luego es incluir información. A ver, aquí en la leyenda vemos luego el diferente, pues eso, toda la simbología que tenemos. Podríamos luego compartir este mapa y pasárselo luego el enlace a otra persona, o lo podemos descargar tipo imagen o PDF también. Podemos añadir notas a este mapa y lo que vamos a hacer es, bueno, pues editar. A ver, Gerardo, si me ayudas, podemos incluir algo de información. Por ejemplo, si vamos aquí a editar, vamos a ver qué información contiene la iglesia, por ejemplo, porque podemos meter algo más de información. La iglesia. A ver, aquí de la iglesia, si pincho, mira, es un tipo de polígono. El nombre que pone es Iglesia de San Mamés, pero por ejemplo, mira, está vacío de la dirección, está vacío, bueno, sí, cristianismo sí. Podemos incluirle más información, incluso podemos agregar otro campo. Podemos agregar un campo que sea estilo. A ver si se me crea. A ver, tendré que poner algo que igual está creado. Poner de qué siglo es o de qué estilo es. A ver, por ejemplo, una nota, le ponemos como una nota. Por ejemplo, ¿de qué siglo es la iglesia de San Mamés? Bueno, depende de la nave, el ábside y la torre. La torre es del siglo XII. Perdón, la nave es del siglo XII. Pues ponemos siglo XII, por ejemplo. Y le damos. A ver. Ay, perdón. Ay, ay, mierda, le he dado donde no era. A ver, siglo XII. Vale, entonces se supone que luego, si cerramos. Bueno, luego también podemos tener diferentes. Mira, a ver, luego aquí, estos son los atributos que os decía al inicio. O sea, el elemento va a ser la iglesia, pero va a tener diferentes atributos. Uno de los atributos es el nombre, otra es la nota que le hemos incluido, otro atributo es el tipo de religión que hay en ese edificio. Por lo tanto, tenemos muchas cosillas. Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿te sabes la dirección, por ejemplo? Bueno, Plaza Mayor es, ¿no? Plaza Mayor, claro. Plaza Mayor.
Y si cerramos, bueno, luego a veces, a ver, ya luego, a veces te lo tienen que validar, luego la información, pero bueno, en principio sí que aparece. Si pinchamos en otro punto, está el ayuntamiento, porque podemos también incluir, pues yo qué sé, el horario en el que va el secretario, por ejemplo. Aquí tenemos, no sé quién ha puesto aquí, el instituto, no sé quién ha sacado de aquí. Luego por aquí tenemos, por ejemplo, el cementerio, una iglesia, la ermita del Santo Cristo. Si nos movemos tenemos, a ver, por aquí el depósito de agua. O sea, estas son cosas que ya están cartografiadas y podemos incluir más información. Y luego, si hay cosas que hemos averiguado de cuando hemos buscado información para hacer nuestras rutas de Te enseño mi pueblo, que no están, podemos incluirlas también. O sea, que no sé si suena algo que falte así de primera vista y podamos crear un punto. Parque Natural La Cascada, por ejemplo. Vale, Parque Natural La Cascada. Pero ese es el que está de... No, está al lado, nada más que por la carretera. No, a ver, uy, me he pasado. A ver, aquí, ¿no? No, sí, esta zona de aquí, ¿verdad? Sí, eso es. Vale, porque aquí, esto que pasa por aquí es, bueno, bueno, estará, digamos, el polígono del área residencial. Vamos a crear, por ejemplo, este parque. Entonces vamos a incluir, a ver, editar, no, elementos no. Vamos a crear un área. Entonces, a ver, desde más o menos, ¿va a ser justo esta zona verde? No, sí, todo. Hay árboles. Bueno, vamos a hacer un aproximado, luego lo podemos borrar. Entonces vamos a poder crear, por ejemplo, aquí. Más a la derecha. Iría más a la derecha. Bueno, para hacer un ejemplo nos vale. Ahora le borramos para que no quede y volvamos a hacer. Vale, bueno, es importante que si os metéis aquí, que yo os invito a que podáis poder incluir información de vuestros pueblos, hay que meter información real. Por ejemplo, si tenéis en vuestra ruta, es que aquí en esta casa ahora es nueva, pero antes hubo una casa donde nació fulanito, ¿qué tal? Claro, si esa casa realmente ya no existe, lo suyo es que no lo incluyamos en el mapa. O, por ejemplo, o si ya tenemos una parcela, porque ya la casa directamente no existe, que se derrumbó, pues eso no lo vamos a cartografiar porque eso no es reciente, no es actual. Pero todo lo que podamos meter, pues sí, eso sí que lo podemos incluir. Entonces, a ver, yo he creado ahora este polígono al que le vamos a... Es un área y en el nombre le vamos a poner, como he dicho, Parque La Cascada, ¿no? Parque La Cascada, y podemos incluir pues la superficie, por ejemplo, que ahora no la sabemos, pero podríamos incluir la superficie y podríamos incluir pues todo lo que queramos, o la vegetación que tiene, si es arbolado, si es matorral, o sea, todo esto lo podemos ir generando. Entonces, todo luego lo podemos guardar. Este último no lo voy a guardar porque nos lo hemos inventado así un poco la superficie según lo hemos hecho. Pero bueno, se puede borrar, se puede crear otro y este en concreto, si le doy a suprimir, pues se suprime. Entonces, bueno, lo que sí que hemos guardado antes era lo de la iglesia, que creo que lo teníamos por aquí, siglo XII, Plaza Mayor. Bueno, pues a esto le damos guardar. Siempre te avisa antes de que revises los cambios por si acaso, porque todo esto va a ser, digamos, se va a mantener aquí en la nube. Entonces, bueno, un poco para empezar con este taller básico de cartografía, pues yo quería poner un poco en base que hay muchas fuentes, muchos recursos, que no hace falta descargarse un SIG para poder dar información. Y sobre todo que es libre y que
cualquiera puede tener acceso, simplemente es crearse un usuario y poder empezar a trastear e iniciarse un poco en esto de la información geográfica y que no os resulte extraño ni nada de eso. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla porque... ¿dónde doy? Dejar de compartir. En el rojo. Ah, vale, sí. No ha habido preguntas. Vale, entonces, bueno, no sé si tenéis, ya son ya las 11. Si tenéis alguna duda, no sé, Isidro, en el chat. Vale, a ver, pues vamos a leer un poco. Yo estoy haciendo, dice Marta, un mapa de My Maps de Google con las cosas de Zazuar, localizaciones y fotos. Cuando lo tenga hecho, lo podré compartir. Pues sí, efectivamente, puedes, como he ido haciendo un poco yo antes en la demostración, pues podéis ir poniendo los puntos que consideréis y luego, pues efectivamente, compartirlo pues para otra gente que vaya a ir a Zazuar, pues puede ir perfectamente directamente a los puntos que hayas marcado tú. Y dices también, Marta, que en el IGN hay un apartado muy chulo que te permite comparar mapas antiguos con la actualidad. Efectivamente, os he dicho que hay una cartoteca inmensa en la que podéis acceder a información histórica, actual, y sí, hay uno que es de comparación. Pues prácticamente lo que he hecho antes con el vuelo del 56 y luego la ortofoto del último año, pues un poco así, lo podéis ir comparando y creo que sí que puede ser interesante para vosotros. Comparador del PNOA, el PNOA pues igual también tiene comparador, dice Luis, puede ser. Ahora no recuerdo, pues es que hay muchísimos visores y es que al final es un poco con lo que trabaje luego cada uno, con el que se habitúe un poco a utilizar. Pero bueno, este OpenStreetMap que os decía es libre, es tipo como Wikipedia, que mucha gente puede ir incluyendo información y cada vez vamos teniendo mucha más información que puede ser muy, muy útil para todos. Teníamos, no sé si... Ah, vale, no sé si quieres comentar algo. Entonces, no sé si tenéis alguna otra cuestión o si os he metido el gusanillo un poco en el cuerpo para de cara a que el año que viene podamos hacer una formación, a ver si ya por fin podemos ponernos las caras y vernos en persona, porque sí que sería interesante que en esa futura jornada pudieseis llevar pues cada uno vuestro ordenador en el que tengáis, bueno, descargado, ya nos avisaríamos con antelación, pues un SIG como puede ser el de QGIS que os decía al inicio. Entonces, pues daros como una pequeña clase de GIS y poder ya editar y efectivamente hacer mapas temáticos propios como tal. Vale, Luis, no sé qué nos preguntas de Fuentelisendo. Bueno, que muchas gracias por la interesante presentación. Yo creo que ahora en este tipo de soluciones, como una de las cosas que observo es que hay muchas posibilidades y entonces hay veces que es muy difícil saber por dónde empezar y como experta y conociendo un poco el programa de Te enseño mi pueblo, no sé cuál sería tu receta, es decir, si a la hora de empezar, a la hora de complementar la visita de Te enseño mi pueblo, ¿cuál sería un poco la lista corta de 2 o 3 posibles soluciones en las que tú recomendarías para, pues no sé, para hacer justamente el recorrido que se hace cuando se visita o de mostrar determinados, no sé, a ver qué recomendarías? O sea, es decir, cerrar un poco el abanico de posibilidades para concentrarlo en las que crees más, pues no sé, por su facilidad de uso, por el hecho de que son abiertas o no sé, por el criterio que creas más oportuno. Vale, lo que tenemos actualmente y lo que os decías, lo que tenemos en Wikiloc, que ahí sí que tenemos todas las rutas metidas, incluso se pueden describir todas las paradas que se van haciendo. Pues hay una parada en el palacio de tal, una parada en el castillo y vas describiendo pues, también información del castillo. O sea, eso ya está hecho. Lo de Wikiloc se puede mejorar, todo es posible, vaya, o sea, se puede incluir mucha más información y es sencillo de utilizar porque es que ya te dan prácticamente todo hecho. Y es un poco también lo que os quería mostrar pues, con el OpenStreetMap. Pero
si ya queremos hacer algo más personalizado, de poner ya un fondo que queramos nosotros e incluir una simbología que queramos nosotros, eso ya lo tendremos que hacer con un GIS ya para próximas talleres, Luis. Pero bueno, ahora yo creo que, por ejemplo, con el Google Maps, que todo el mundo lo utiliza, podéis ir marcando, contribuyendo con nuevos puntos. O sea, que si en el pueblo pues eso, hay una fuente y es que no viene ahí marcada en el Google Maps, pues jolín, pues voy a contribuir, me meto de usuario y marco ahí la fuente porque es muy importante. O puedo marcar una cueva que igual no estaba marcada, aunque no se pueda visitar, pero bueno, es un elemento que existe. O sea que ya, para empezar con Google Maps, que es algo que todo el mundo maneja, podría valer. Pero eso, luego para hacer ya algo más personalizado, pues bueno, intentaremos el año que viene hacer algo más de aquí de la comarca. Perdona, una aclaración sobre lo de Wikilocs. ¿Wikilocs es para los senderos o las rutas de Te enseño mi pueblo? ¿O ambos dos? Ambas. Sí. O sea, Wikiloc te permite meter senderos de todo, de bicis, de senderismo, un montón. Y sí, de la red de senderos que se creó aquí en la Ribera hace ya pues una década por lo menos, yo creo que están todas metidas, pero luego de Te enseño mi pueblo también se han ido incluyendo. Okay. Gracias. Y además en Wikiloc también te saca el perfil topográfico, o sea, para ver la rutita, que normalmente es urbana, pero por ejemplo recuerdo de la ruta de Sotillo o de Torregalindo, que se sube al castillo, pues bueno, teniendo el perfil topográfico, si alguno quiere arrepentirse está a tiempo antes de empezar la ruta. Gracias. Bueno, me meto contigo. Vale, pues a ver, ven aquí, Isidro, sí. Creo que se ha conectado. Vale. Sí, pues muy bien, estupendo, fenomenal. Vale, pues ¿qué tal? ¿Cómo va la jornada? ¿Os gusta? ¿Os parece interesante? Herramientas prácticas, ¿verdad? Sí que herramientas prácticas del siglo XXI para hacer nosotros mismos, mapear nosotros mismos nuestros pueblos. Bueno, pues realmente sí, a mí sí que me parece muy interesante estas herramientas y el conocimiento que nosotros tenemos luego, pues lo podemos volcar y jugar con ello. La geografía, por lo tanto, y los mapas que tanto nos gustan. Yo ahora voy a compartiros unas imágenes muy rápidas, antes de dar paso a Iciar desde Pinilla de los Barrocos. Y os voy a compartir unas imágenes simplemente para animaros a entrar en esos mapas que nos ha mostrado Mireia. Entonces, aquí tenemos algunas de ellas, fijaros. Este es el mapa de la misma fuente que nos ha mostrado Mireia del IGN, y es el histórico del IGN, y es de 1784, finales del 18. Entonces, bueno, aquí vemos representada pues la parte de Roa y Olmedillo, ¿verdad? Donde confluyen todos los caminos, también el río Esgueva, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un mapa que concretamente está bastante detallado. Perdón, Isidro, pero no lo vemos, ¿eh? Pues yo por lo menos no. ¿No lo veis? No, se ve vale. un poco. No se ve. Compartir. Vale, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. No. Es que vemos el navegador donde ves tú los ficheros, pero cuando abres el fichero, ahí ya no lo vemos. Vale, tienes razón. Por lo menos. Sí. Vale, pues vamos a intentarlo otra vez con esto. Igual es porque estás compartiendo la pantalla de... Sí, gracias, porque efectivamente lo que ocurre es que hay que compartir justo la pantalla, pero tarda mucho y no se puede ver. Qué pena, ahora sí. Ahora. Sí. Bueno, pues gracias. Bueno, pues nada, lo que os decía, o sea, el mapa es de 1784 y tenemos toda la ribera representada, ¿vale? Entonces os animo a que entréis y lo veáis.
simplemente pues por los, antiguas poblaciones, por los topónimos, antiguas poblaciones, lugares que han podido cambiar de nombre o de otra forma. Ahí pues estamos viendo el Domus Dei, por ejemplo, el Valle del Esgueva. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver si podemos ver otro, a ver si me deja cambiar de pantalla igual que ves. Pues aquí, por ejemplo, este a mí me ha gustado mucho porque, por ejemplo, vemos a la de izquierda. ¿Dónde estaba el puntero de esto? ¿Dónde está el puntero? Aplicaciones. No. En control remoto más. Bueno, simplemente, o sea, vosotros observad, o sea, esto es simplemente para animaros, para animaros a... para animaros a entrar a buscar los mapas. ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta zona de aquí a la izquierda, veis, pues bocos de corrales, Valcavado. Pero es que aquí me fijé que me resultó muy curioso, fijaros, aquí en Berlangas de Roa, ¿vale? Estoy moviendo el ratón un poco en torno en Berlangas de Roa, cómo aparece, por ejemplo, descrito río Almojón o Almojón, que esto es un cauce de agua que hoy, desde luego, no creo que le llamemos río. Aquí, si estuvieran los de Berlangas, nos dirían, bueno, pues como ese tenemos varios. O, por ejemplo, aquí está un poco en el Duero, un poco más a la derecha, estoy moviendo un poco el ratón, pues aquí vemos representado el puente del Roque, ¿vale? Fijaros, el puente del Roque aquí estaba representado. Entonces, bueno, pues y alguna cosita más. Siempre vamos a encontrar curiosidades. Mira, Fuentelisendro, Fuentelisendro. Bueno, pues ya veis, o un poco aquí a la derecha, Casa del Empecinado. En fin, para animaros a consultar mapas, a fijaros en ellos. A ver si pasamos un poco más rápido, que no quiero ocupar mucho espacio. No, sí, lo he pasado, lo que pasa es que no... Este es el mapa de 1868, ¿vale? Y las notas de este mapa de 1868 son de Madoz. Y fijaros que nos da como fuente de información para nuestras rutas una serie de informaciones muy amplias, y yo he destacado esta que vemos aquí. Carácter y costumbres. Los burgaleses, respecto al carácter, en nada se diferencian de los demás habitantes de Castilla la Vieja. Son serios, taciturnos, reflexivos y lentos en obrar, reservados, ingenuos, valientes y cortesanos, sin bajeza ni afección. Viven casi aislados y se comunican poco entre sí, y mucho menos con los extranjeros. Sus costumbres son sencillas y sus diversiones, además de ofrecer poca variedad, se hallan sujetas a una etiqueta fastidiosa. Bueno, pues no me digáis que no es en un mapa una fuente de información muy graciosa, ¿verdad? Hoy que nos parece graciosa, pero bueno, esto está escrito por Madoz, a quien referimos constantemente en las rutas, ¿vale? Pues otro tipo de representaciones, ya más adelante, 43, en el 80, y bueno, simplemente los mapas en cualquier lado, también al lado de los helados, poned mapas en vuestros pueblos, mirad lo que hicieron en Roa. Mirad lo que hicieron en Roa, aquí la imagen de la noticia, la comunidad de Villa y Tierra de Roa representada con sus despoblados, seguro que lo habéis visto en el Paseo del Espolón, es muy bonito. Y finalizo esta breve disertación con el frontón de Hinojar del Rey, pedanía de Huerta de Rey, en la que representaron de una forma muy detallada en esa lupa, y ya que el camino del Cid pasa por Hinojar del Rey, representaron los vecinos ahí este mapita con todos los términos, y esto es un ejercicio de recuperación de la memoria del pueblo muy importante. Y esto pues me da pie a pasarle la palabra a una invitada que brevemente Itziar nos va a contar la experiencia que recientemente han desarrollado en Pinilla de los Barruecos. Pinilla de los Barruecos, la semana pasada o hace 10 días apenas, presentaron un mapa que han realizado de forma comunitaria y que viene muy al caso, y gracias, Itziar, por estar. Si quieres compartir la pantalla y contarnos un poco. Sí, sí, está
compartida, ¿verdad? No. Tienes que darle abajo en compartir pantalla. Sí, en eso estoy, pero no me deja. Es que la cobertura aquí... Mira, a ver, ahora, porfa, gracias. A ver, ¿ahora? Sí, dale, a ver. ¿Ahora? Sí, retransmisión de pantalla. Sí, igual te tarda. Estamos. Igual tarda un poquito, sí, pero bueno, y si no Bueno, te escuchamos, adelante, adelante. Vale. Bueno, lo primero, Mireia, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Nos has dado ideas nuevas para seguir haciendo con los mapas. Bueno, nosotros hemos realizado un mapa, creo que Mireia lo ha llamado ortofoto, fue un mapa satelital y en el mapa añadimos luego la red de carreteras y la configuración hidrográfica del Duero. A partir de ahí desarrollamos un mapa y sobre todo yo quiero transmitir cómo nace la iniciativa y un poco la conexión popular que hubo en este proyecto. Se desarrolla principalmente porque esta iniciativa sale a raíz de que bueno, todos nuestros mayores antes trabajaban en el campo, en el pastoreo, en la labranza, en las tierras y todas las zonas de la demarcación geográfica de nuestro pueblo tenían nombre. Entonces, esos nombres, cuando ese trabajo se deja de realizar, se van perdiendo. Esas generaciones van desapareciendo y había muchos nombres que se iban desdibujando en el tiempo. Entonces, ¿sí? Sí. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, continúa, gracias. Vale. Entonces, englobado en un proyecto mayor que es un poco de la recuperación de tradiciones y costumbres populares del pueblo, comenzamos por situarnos en cómo era nuestro pueblo y dónde estábamos situados. Entonces, comenzamos con este mapa y en el mapa empezamos a marcar todas las zonas, lindes, mojones, ríos, cubillos, puentes, tenadas, chozos, construcciones de cualquier tipo, antiguas ermitas, es decir, absolutamente marcamos todo, punto reseñable que podíamos considerar llamativo tanto para las generaciones mayores como para las nuevas generaciones. Lo que comenzamos fue a reunirnos con gente del pueblo, especialmente con la gente mayor o con la gente que se maneja mucho en el monte, para señalar esos puntos. Y había puntos que ya directamente nos costó encontrarlo y realizamos marchas o salidas para encontrarlos y directamente les geolocalizábamos. Entonces están geolocalizados en el punto exacto del mapa. Esto fue una iniciativa popular a la que se ha unido la mayoría de los vecinos del pueblo, tuvo muchísima aceptación, hubo vecinos que además se desarrolló un poco como una especie de talleres para implicarse entre mayores y más jóvenes. Salieron muy bien, la gente estuvo muy integrada y muy implicada en el proyecto, surgieron muchísimas anécdotas, es decir, fueron momentos que además en lo que no son meses estivales, pues hicimos pasar un buen rato a toda la gente que se implicó. El mapa, a raíz del mapa, también además de esas reuniones y esas marchas con la gente mayor y videollamadas también, porque había mucha gente fuera que también se implicó y a través de, gracias a los hijos, pues pudimos realizar videollamadas con gente mayor que también nos ayudó mucho. Hicimos también como una labor paralela de investigación en, pues eso, documentos cartográficos, en bibliotecas y demás, y entonces sacamos muchísima información, planos, fotografías aéreas, bueno, de todo tipo, de mapas antiguos de nuestro pueblo. Entonces tenemos mapas, pues eso, que son de creo que el más antiguo es de 1724 o una cosa así, no recuerdo ahora mismo. Y bueno, pues han sacado mapas después, por ejemplo, de incendios que arrasaron toda la zona de Huerta y Arauzo y llegaron hasta aquí. No sé, son cosas como muy curiosas que hasta ahora no habíamos tenido acceso
y también formó parte de la exposición que se realizó pues, la última semana de agosto con motivo de las fiestas patronales de Pinilla. Y más allá de eso, también hemos añadido en el mapa, que es el próximo proyecto que tenemos en marcha de cara al próximo año, los árboles singulares o reseñables de nuestra zona, sabinas, robles, pinos, que por las características morfológicas un poco que tienen, pues pueden ser interesantes por envergadura, por edad, por la forma y demás. Y entonces eso, como Mireia ha estado explicando antes, lo hemos un poco... lo hemos metido en Google en el sentido de que hemos reseñado ciertas rutas o ciertos árboles que nos parecen interesantes y realmente ha existido un efecto llamada porque pues bueno, es un pueblo pequeñito y puede ser bonito como cualquiera de los que tenemos en esta zona, pero sí que han venido exclusivamente porque no es que hemos visto en Google una sabina o un enebro, un tal. Entonces realmente el marcar todas esas monumentos artísticos o culturales o demás que tenemos en el pueblo funciona porque a nosotros nos ha comenzado a venir gente a raíz de esas reseñas en Google. Y es un poco lo que os puedo contar del proyecto. Qué bien, de verdad que enhorabuena porque es genial. La verdad es que cuando lo vi, que había la presentación de vuestro mapa, me acerqué para daros la enhorabuena y verlo en directo y también para invitaros a esta jornada porque, claro, coincidiendo así en el tiempo, pues me parecía que teníais que estar aquí contándolo. Bueno, pues abrimos un turno de intervenciones, así que chicos, chicas, venga, ¿quién se anima a comentar alguna jugada sobre lo que hemos estado viendo? A ver, Eva pregunta, el mapa tú que has sacado, el primero, que aparece Villovela, ¿de qué año has dicho que era? Sí, ese mapa es de 1784, está en el archivo del IGN, mapas históricos. Bueno, entonces, a ver, voluntarios de la Ribera, ¿veis a los vecinos de Pinilla de los Barruecos y os apetece hacer algo similar? Pues sí, la verdad que sí. A ver, sobre todo es interesante lo que dice, que gracias a marcar esos puntos y a ponerlos en público, digamos, ha creado que, pues eso, que vengan parte de gente pues a verlo, a conocerlo. Y bueno, aunque muchas de esas cosas se enseñan con las rutas de Te enseño mi pueblo, pues ya veis cosas que igual no se puede acceder por límite de tiempo en nuestras rutas, que queda pues una fuente en el paraje de tal que queda más a las afueras y que muchas veces decís, ahora después de la ruta nosotros no nos da tiempo, pero si queréis vais por este camino y tal. Pues bueno, si lo podemos tener marcado en ese mapa, pues sería mucho más interesante. Sí, efectivamente, y eso está en relación con la pregunta que hace Lorena, que dice, ¿cómo se puede marcar una ruta en el IGN o en OpenStreetMap? Yo voy a hablar del IGN. Hay una aplicación, no te la voy a explicar ahora aquí entera, pero permite, y de una forma sencilla, trasteando IGN, tiene una aplicación que tú puedes descargar y ahí se pueden crear rutas. Esas rutas luego las puedes pasar, por ejemplo, a Wikiloc, que es como hacemos nosotros en Ribera Voluntarios. Nosotros lo hacemos con las rutas de Te enseño mi pueblo, pero si tú esto lo haces con esa ruta en el monte, por ejemplo, pues podríamos obtener lo que ha dicho Mireia, que es que cuando finalice la ruta de Te enseño mi pueblo, podemos ofrecer a los visitantes la opción de seguir el track que previamente hemos creado con la aplicación del IGN y subido, por ejemplo, en Wikiloc, ¿no? Que es una plataforma abierta. En el caso de OpenStreetMap, pues no lo sé si se puede crear una ruta. En OpenStreetMap no me suena, o sea, como ruta podríamos marcar como una línea, pero realmente no es algo físico permanente, es algo abstracto esa ruta, por lo tanto no se debería cartografiar en OpenStreetMap. Lo que no sé si luego, bueno, supongo sí, claro, con ese mapa que tienes tú en OpenStreetMap, con el que has creado, lo puedes poner de base en otra herramienta. Yo creo que también incluso en el IDECIL, yo creo que tienes el visor del OpenStreetMap
y ahí ya puedes diseñar a través de un GIS, sí, el de Verpix, efectivamente, el del IGN, sí, se puede hacer. Y eso, con el del OpenStreetMap poniéndolo de fondo, luego crear una ruta. Y sería como una capa separada que la puedes meter en el OpenStreetMap, en cualquier otro visor que sea, del ministerio, de lo que sea. Pero directamente en OpenStreetMap no, porque es algo abstracto y no se podría cartografiar. ¿Alguna inquietud, dudas a nivel técnico, a nivel más etéreo? Sí, me ha encantado todo y bueno, lo del mapa, solo para recuperar las fuentes el conocimiento se pierde, el nombre de los términos, bueno, a mí me ha encantado. Como decía Marifé, me parece algo muy interesante para hacer en nuestros pueblos. Y ya con las herramientas que nos han dado, yo creo que lo podemos por lo menos intentar. Esa es la idea, Leo. Que empecéis un poquito a trastear vosotros y que, bueno, si podemos el año que viene hacer algo un poco más, no profesional del todo, pero bueno, que podamos ir probando con tanta información geográfica que habéis ido recuperando de vuestros pueblos. La verdad es que es un ejercicio hermosísimo el ponerse delante o junto con personas mayores delante de un mapa, ¿vale? Porque pues nos van a detallar un montón los términos, ¿verdad? Y es que es un ejercicio, como os digo, hermoso en sí mismo. Bueno, lo han hecho los amigos de Pinilla de los Barrucos. No sé si nosotros a la hora de elaborar nuestras rutas de Te enseño mi pueblo, en alguna ocasión lo hemos hecho o lo queremos hacer, pero es un recurso que tenemos ahí disponible. Es que es un recurso, yo creo también, si me permitís, de riqueza cultural y sobre todo de integrar a la gente mayor que muchas veces se ve desplazada, de no poder hacer ya o no poder participar un poco en la vida social del pueblo. Es que yo creo que se les despertaba hasta la memoria, o sea, era increíble, era increíble. Sí. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues venga, si no hay comentarios lo dejamos hasta aquí. Pues nada, que os animo eso, a llenar vuestros pueblos de mapas, ¿vale? No, si no se puede empezar por el frontón, pues empezad por los bares y vais dejando ahí los mapas que os gusten más, los históricos o los actuales o los que vosotros hayáis elaborado a mano alzada con todo vuestro cariño y creatividad y a seguir representando. Muchísimas gracias, Mireia, por tu participación. Ha sido una exposición muy chula y muy guay. No ha sido pesada, ha sido técnica. Habrá que revisar este vídeo más veces, que estará en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que nada, con esto vamos a finalizar. La siguiente... una pregunta. Marta tiene una pregunta. Adelante, Marta. Sí. Vamos a ver, Marta. Dale, Marta. Hola, hola, ¿me oís? Sí. Sí. Hola, buenas. Oye, una pregunta que quería haceros. Yo tengo hecho sobre un mapa de catastro impreso, un mapa de catastro del pueblo. Yo tengo apuntado ahí a mano todas las actividades que había antes en el pueblo, actividades industriales me refiero. Zazuar ya sabéis que tenía muchísima industria y demás, y entonces yo lo tengo identificado a mano en un mapa catastral. Eso ahora, claro, ya no existe nada. ¿Habría manera de representarlo en un mapa en digital o algo así, o creando incluso una capa en el mapa de Google que yo estoy creando, crear una capa de oficios antiguos o algo así? ¿Sería viable o no sería recomendable, como has dicho tú antes, Mireia, que las cosas que ya no existen no deberían cartografiarse? Bueno, lo que hablaba era del OpenStreetMap porque, bueno, cuando te creas la cuenta de usuario, pues bueno, ahí tienes un poco unas normas para que todo el mundo cumpla. Entonces, eso, que todo lo que se cartografíe, que exista de verdad. Todos esos oficios antiguos que dices, si están a ver, si la casa realmente existe, si el edificio, la nave o lo que sea realmente existe, se puede incluir, aunque si no es como una superficie, como un polígono, lo puedes meter como un punto. Y en los comentarios
puedes crear una nota, como creábamos antes en la iglesia de Villa Escusa que hemos puesto de ejemplo. Ahí puedes marcar pues antigua fábrica de tal y dejarlo en comentarios, pero claro, tendría que ser algo que exista, o sea, una nave que exista o una casa que exista. Pero de todas maneras, para un futuro taller cartográfico, por supuesto, podemos crear una capa solo de antiguos oficios y que cada pueblo tenga el suyo y lo combinemos todo junto y se crea ya el de antiguos oficios de la Ribera del Duero burgalesa. Y ahí puede entrar pues todo, de antiguas tejeras, antiguas pues licorerías que se hacían, de gaseosas, de perfumes con la lavanda, bueno, que esta zona tampoco era tanto, pero sí, y sería súper interesante poder recuperar esa historia, porque de hecho es lo que dice Iciar de Pinilla, que al final la gente mayor, si no lo va transmitiendo, luego al final lo vamos perdiendo, por lo tanto que quede no solo en conocimiento, en ese papel de catastro que tienes, que me parece genial, sino luego ya mantenerlo en medios digitales para que podamos visualizarlo luego a mayores. Pero sí que se podría hacer, Marta. Vale, muchas gracias. Vale, genial. Pues venga, y con esto finalizamos. Solamente anunciar que la próxima jornada de formación del programa de voluntariado Ribera Voluntaris será la 9ª, será el sábado 1 de octubre y versará sobre historia de la Ribera, historia del siglo XIX, y se titula Cuando la Ribera quiso ser provincia. Ya os avisaremos puntualmente. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra excelente participación, sobre todo los que os conectáis desde un poco más lejos. Muchísimas gracias, continuad cerca de nosotros si queréis, estamos encantados. Y nada más, un saludo y buenas tardes, buenos días, hasta luego. Adiós. Gracias.